entonces, miren, yo había propuesto esta charla que se llama Scrum para escenarios de alta complejidad. Incluso tiene un título todavía más largo que ahora les digo cuál es. Y este es un nombre redundante, ¿sí? Porque es que la idea de Scrum es esa, usarlos en escenarios de alta complejidad. Entonces, es como si solo dijéramos Scrum, ya, suficiente. Pero lo que pasa es que mucha gente olvida, a propósito de las muchas malas prácticas que hay alrededor de la agilidad y de Scrum en particular, este asunto de la complejidad y cómo enfrentamos la complejidad, ¿sí? El tema es ese, cómo la enfrentamos, en este caso usando Scrum. Entonces, y además de eso, bueno, con Julián también vamos a estar hablando de cómo usamos Scrum también en estos nuevos ambientes remotos o dispersos en los que estamos ya, ¿sí? Que también son distintos a los ambientes distribuidos, a como lo hacíamos antes. Yo he trabajado durante muchos años con equipos distribuidos, pero son cosas distintas, ¿cierto? A estar en remoto o más bien a estar dispersos como estamos hoy. Y eso hace parte de la complejidad que tenemos precisamente hoy para eso, ¿sí? Entonces, Julián, quiero empezar yo con algunas bases aquí del tema y luego te doy la palabra. Voy a compartir por aquí la pantalla. Esta presentación después también estará publicada. A ver, comparto por aquí. Esta es... Me avisan allí cuando estén viendo la pantalla. Ya la estamos viendo. Cierto, Scrum para escenarios de alta complejidad. Exacto. Entonces, miren que, bueno, aquí están algunos de mis datos para que lo busquen. Este es el nombre incluso más largo que tenía. Así lo presenté esta mañana en el Marketplace. Scrum, un marco de trabajo para equipos de alto desempeño en escenarios complejos con alta incertidumbre, ¿sí? Cada una de esas partes tiene un color distinto. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de equipos de alto desempeño, de escenarios complejos y con alta incertidumbre. Esta no es una charla introductoria a Scrum. No vamos a hablar precisamente de eso. Es una charla, pues, a la que van a tener acceso. Yo lo único, aquí me quedó esta imagen sobrepuesta sobre el texto. Lo único que les agradezco es honrar inmensamente la licencia. Esta es una licencia Creative Commons. Pueden compartir el material, eso sí, no usarlo en actividades comerciales. Y miren, yo lo digo no solamente, no por mí, yo no estoy por allí mirando quién usa mi trabajo, esa no es la idea. Pero ya ha pasado en la comunidad, en distintos foros, y me lo reportan y se lo dicen a la gente abiertamente: oye, estás usando algo de Lucho Salazar, y no ha pasado solamente conmigo, sí, sino que la misma gente sabe y se lo dice. Hay gente que ha presentado: no, esto es mío, o lo hicimos por allá. Alguna vez alguien dijo: esto lo hicimos en la empresa, y resulta que era algo mío que yo ya llevo varios años trabajando con eso. Entonces, por eso me gusta poner este tipo aquí. Sí, es que la pueden usar, ¿cierto? Solo referenciando a los autores, como hago yo mismo aquí. Yo aquí referencio autores por todas partes. Y a mí siempre me gusta empezar con una reflexión a propósito de complejidad. Esta es de Steve Jobs, al que todos conocemos seguramente. Y miren lo que dice Steve Jobs. Este ha sido uno de mis mantras: foco y simplicidad. Y miren lo que dice: lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para tener un pensamiento limpio y hacerlo simple. Pero al final vale la pena, porque una vez que llegas allí puedes mover montañas. Y de hecho, miren que partimos incluso de un principio ágil: la simplicidad o el arte de maximizar el trabajo no realizado es esencial.
Eso es esencia de la agilidad. Ayer les hablaba de eso en mi charla inicial. Pensamiento Lean, hacer lo correcto desde el comienzo, no generar desperdicio. Sí, a eso se refiere este tipo de cosas. Y es una de las formas que tenemos para enfrentar la complejidad, ¿sí? De hacerlo con lineamientos simples. Eso es importante. Entonces, como siempre, empezamos aquí con el tema del por qué, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que ocurre? En general, esto que les decía, no hay entrega de valor como queremos y en particular no hay entrega temprana y frecuente de valor, que además esa es la promesa de la agilidad y la promesa de Scrum. Sí, por eso sprints cortos. Recuerden el principio del manifiesto ágil. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. ¿Sí? Temprano y frecuente son términos relativos, pero en nuestros entornos Buca o Banning o Bani o como queramos, temprano y frecuente son unos pocos días. Son a lo sumo unas muy pocas semanas. Ya sabemos que cuando empezamos a hablar de meses ya es mucho tiempo, para que lo tengamos en cuenta. Esto lo decía ayer, estamos en la era de la hiperpersonalización de productos y servicios. Cada uno de nosotros como consumidores quiere vivir su propia experiencia. Hay que sentar al cliente en la mesa, ¿sí? Escucharlo, empatizar con él, conocerlo profundamente. Eso es importante. El entorno se mueve o cambia a ritmos sin precedentes en la historia. Esto es lo que sabemos. Jack Welch, que fuera CEO de General Electric entre el 81 y el 2001, ya murió este señor, nos decía, si la velocidad de cambio afuera excede a la velocidad de cambio adentro, el fin está cerca. Afuera y adentro ¿de qué? De la organización. ¿El fin de quién está cerca? De la organización. Y hay muchísimos ejemplos para eso, ¿cierto? No los vamos a repetir aquí, pero recordemos a un Blockbuster, a un Nokia, los Nokia, que son los vendedores de celular más grandes del mundo. Todavía hoy Apple, ni Samsung, ni nadie más ha podido igualar las ventas del 1100 de Nokia. Y Nokia desapareció. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que esto estaba pasando realmente. ¿Sí? Y hablemos un poco de escenarios de alta complejidad. Lo que conocemos aquí, nos interesa enfocarnos en este cuadrante superior izquierdo, el entorno de lo complejo, ¿sí? En donde la relación causa-efecto solo puede ser vista en retrospectiva. Nosotros seguramente estamos aquí porque nos movemos precisamente no en el escenario de lo simple o de lo obvio, en donde hay mejores prácticas, y ni siquiera en escenarios complicados para lo que hay buenas prácticas, sino en escenarios donde la relación causa-efecto solo lo podemos ver en retrospectiva. Mire donde aparece esa palabrita y la importancia de ese evento en Scrum, porque normalmente lo que podemos hacer es, ante una situación, hacemos una prueba, un experimento, ¿sí? Y una vez que hacemos ese experimento, percibimos lo que ocurre, sentimos lo que ocurre en el entorno, la reacción, por ejemplo, de nuestros usuarios, de nuestros consumidores, ¿sí? Y con esos datos respondemos, nos adaptamos. Miren la importancia allí de hacerlo con enfoque ágil. Entregamos, ¿cierto? Damos un paso, entregamos, percibimos, recabamos información y con esos datos respondemos, ¿sí? Y en retrospectiva miramos cómo nos fue bien, mal, regular, etcétera. Nos movemos en este tipo de escenarios todo el tiempo. Y el trabajo en remoto es un aspecto más que le agrega complejidad a lo que estamos haciendo. No nos estamos viendo, ni siquiera estamos encendiendo las cámaras, ese tipo de cosas. Ya uno se empieza a dar cuenta ahora que hay gente regresando a las oficinas por allí, le cuentan a uno, no, es que no conocía a tales compañeros del equipo, nunca nos habíamos visto en persona. No, es que no se habían visto nunca
porque nunca la persona entró a trabajar en los últimos 18 meses a la empresa y nunca encendía su cámara. ¿Sí? No sabíamos cómo era. Ese tipo de comentarios ya están saliendo por allí. Entonces, lo complejo de eso, uy, tremendo. No me voy a detener mucho en estos ejemplos, en los escenarios simples y complicados, el tema de lo complejo. Por ahí las imágenes les pueden dar alguna idea de lo que se trata. Del caos ni hablar, pues esto ya es otra cosa, como lo que estamos viviendo, esta pandemia, dónde nos llevó. Sí, lo que conocemos comúnmente como Bucal, o más recientemente Bani, en fin, todo ese tipo de cosas. El asunto es, ¿qué hacemos al respecto entonces? ¿Cómo enfrentamos esto? Hay algo allí que ya deja de ser una herramienta, un instrumento, y es más un enfoque, una forma de pensar, una forma de ver y de interpretar el mundo, ¿cierto? Que es la agilidad. Y básicamente, también lo decía ayer, es esa capacidad de nosotros, las personas, de los equipos y organizaciones donde estamos, de crear valor a la vez que promovemos y respondemos al cambio de una manera efectiva, eficiente, para tener éxito en estos entornos donde nos movemos hoy, en estos entornos de altísima complejidad y turbulentos. Sí. Esta es una definición adaptada de la misma Agile Alliance que a mí me gusta pues manejar casi siempre. Esto también lo conocemos. Sí, es una forma de pensar. La agilidad es esto, una forma de pensar y hacer las cosas. Nos interesa la parte izquierda de esto. Me gusta hacer énfasis en esto. Es que creemos que si hacemos ágil, que si practicamos Scrum e historias de usuario y estimaciones con Planning Poker y hacemos un User Story Map y usamos el Burn Down Chart y hacemos la retrospectiva, ya somos ágiles. Y no, nada más distante de la realidad. Esas prácticas nos ayudan a manifestar estos principios que definen la agilidad, que a su vez, ¿cierto?, está descrita por estos 4 valores que son los que nos interesa vivir, nos interesa interiorizar, practicar y promover, y que son los que nos permiten ser ágiles. Eso es lo que nos interesa. Si no empezamos por esta parte izquierda, seguramente la cosa va a ir mal allí. Sí, sabemos pues esto también, que ágil es iterativo e incremental, ¿cierto? Esta imagen es muy diciente, muchos de ustedes seguro la conocen, si no todos. Sí, las entregas desde un mínimo producto viable, y la idea es siempre estar entregando valor. Y recuerden que valor a veces no significa simplemente más ingresos, más retorno de la inversión, no sé qué. Valor también significa aprendizaje validado, sobre todo cuando se trata del mínimo producto viable. ¿Sí? Entonces, eso es un punto allí fundamental en eso. Y vamos entregando poco a poco allí. Y ahora sí, bueno, de Scrum sí, voy a hablar muy poco, pero me interesa algo a propósito de lo que dije de no entregar valor aquí, porque hay distintas diapositivas al respecto, la van a encontrar en la presentación. Sí, pero me interesa esto a propósito de la entrega de valor. Recuérdenlo, al terminar cada sprint, no es cada 3 sprints, ni cada vez que terminemos, no, el propósito es que al terminar cada sprint, el equipo Scrum debe presentar un incremento de producto potencialmente distribuible, usable, de valor, ¿sí? Eso es el objetivo máximo de esto. Si no estamos haciendo esto, de nada nos sirve la planning, la daily, el refinement, y la review, ni la retrospectiva, no nos sirve, y el product backlog y no sé qué, si no estamos logrando esto, ¿sí? En cada sprint, no es cada que llueva para arriba, como decimos, o cada que ocurra un evento por allí extraño, pues no, cuando terminemos, no, es en cada sprint. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Están el tema de los valores, Scrum, algo importante a propósito de enfrentar la complejidad. Aquí sí me interesa. Sabemos que
Los lineamientos de la guía nos dicen equipos de máximo 10 personas y dice la guía, equipos más pequeños se comunican mejor y son más altamente productivos. Y esto, por ejemplo, en el caso de remoto también tiene que ver. Es distinto si estamos trabajando en remoto un equipo de 8 personas que un equipo de 4 personas. Un equipo de 4 personas se comunica mejor. ¿Cuánto es pequeño? Tampoco está científicamente probado que pequeño es 3 o es 4 o es 5, no. Pero por allí vamos, 4, 5, 6 personas, más o menos, eso es pequeño. ¿Sí? Quizás 7 ya empieza a ser grande, porque el número de líneas de comunicación que tienen que estar abiertas empiezan a crecer muchísimo y ahí es cuando la información se empieza a perder. Hay gente que dice cosas y nadie la escucha, nadie las anota y la información se pierde. Y sobre todo en estos ambientes virtuales, en estos ambientes remotos, dispersos, en donde ni siquiera nos estamos viendo las caras, ¿sí? Con muchísima más razón. Es importante eso. Allí. Ahora sí, ¿cómo abordamos la complejidad? Esto, que también lo decía ayer, no existen, esto hay que tenerlo bien presente, ¿sí? Cuando nos soliciten cuál es el método, el proceso, cuál es la prescripción, qué es lo que vamos, dame el paso a paso, el 1, 2, 3 y en el 1 dame el 1.1, el 1.2, el 1.3 y si puedes dentro del 1.1 dame el ABC. No, eso. Y eso lo vamos a usar en toda la organización, no, ni más faltaba, eso es imposible. Sí, aún en la misma organización, aún con nuestro equipo el que está al lado nomás, tu equipo es distinto a mi equipo, tu escenario es distinto a mi escenario. ¿Sí? Pueden ocurrir muchísimas cosas y uno todavía ve gente, llega a organizaciones donde quieren y le preguntan a uno, ¿por qué este equipo hace 40 puntos de historia y el otro hace 20? Para poner un ejemplo simplísimo de las cosas que pasan. Es que eso son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? ¿Por qué aquel me hace 8 historias de usuario y este solo me hace 5? Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que sí sabemos es que podemos enfrentar la complejidad con modelos simples, con patrones, con protocolos, que es lo que vamos a ver aquí. Son algunos lineamientos simples, pero efectivos. Por ejemplo, empezamos entendiendo la complejidad, los escenarios que nos rodean. Usemos la narración de historias de usuario, usemos las metáforas. Esta mañana Juan Andrés Ochoa y compañía hablaban de este tema, de las metáforas. Usemos elementos visuales, ¿cierto? Los tableros de tarea, los user story maps, los burnout charts, en fin, los canvas, los lienzos, entre otros. Sí, aquí vemos algunos ejemplos. Esto además de que nos ayuda en la transparencia, recuerden que transparencia significa que todos compartimos el mismo significado de las cosas. Por ejemplo, ¿qué significa que algo está terminado? Sí, y si se terminó o no, entonces todo esto nos ayuda a ese tipo de situaciones. Esta es una de las formas que usamos en Scrum y en general hoy en las organizaciones para enfrentar la complejidad, ¿sí? Hacer esto precisamente. Pero aquí es muy importante. No confundamos, ¿cierto? Recuerden, ya no lo dice y recuerden, el que no lo diga no quiere decir que no siga siendo válido. Scrum sigue siendo simple, de hecho cada vez es más simple, es menos prescriptivo, pero ojo, no confundamos la simpleza de Scrum con la búsqueda de soluciones simples a problemas con alta complejidad. No estamos hablando aquí de eso, ¿sí? Que muchas veces esa búsqueda de soluciones simples realmente nos lleva a respuestas erróneas, a soluciones erróneas, a esos problemas de alta complejidad que enfrentamos. Esto último, eso de buscar soluciones simples a problemas complejos, ocurre simple y llanamente por nuestra falta de capacidad o de habilidad para enfrentar lo complejo de manera efectiva, que es lo que estamos tratando de buscar aquí el cómo. Ya les dije una forma, hay otras, ¿sí? Por ejemplo, esta, miren. Los miembros de los equipos Scrum no generan dependencia administrativa.
en el sentido de que se alejan del comando y control de la gestión tradicional, de la instrucción. No hay que darle instrucción a un equipo. Cuando es un equipo Scrum, cuando es un, digámoslo así, cuando es un equipo Scrum ágil, porque es que podemos tener equipos Scrum que no son ágiles, y créanme, los hay muchos. En los últimos 10 años los he visto por doquier. Sí, parece un chiste, pero es verdad, parece mentira, pero es cierto. Se sigue repitiendo esto en las organizaciones hoy por hoy. Sí, los miembros, aquí lo que estamos diciendo es que hay que ponerlos a trabajar en red, sí, a que dependan de la comunicación entre ellos y con el entorno, más comunicación, conversación cara a cara, no por chat, ni cara a cara. Encendamos la cámara, ¿sí? Eso aumenta la forma, mejora el trabajo colaborativo. Eso es importante que lo tengamos allí muy en cuenta. Entonces, creamos redes allí, ¿sí? Trabajo cooperativo, inteligencia colectiva. Recuerden que Scrum se basa en la inteligencia colectiva de las personas que lo usan. ¿Sí? Importantísimo. Y esto es otra cosa, no tratemos, mucha gente con el tema del modelo por ejemplo, del modelo de desarrollo de equipos de Tugman, sí, que el forming, el norming, el performing y el no sé cuántas. Un equipo Scrum no se forma, se cultiva. En el sentido, por ejemplo, de que los eventos Scrum no son reuniones tradicionales de gestión, ¿sí? Son momentos, son oportunidades de inspección y adaptación, de reflexión en el fondo. Y de esta forma es que enfrentamos la complejidad también, ¿sí? Esto también, el tema para poner el ejemplo de la planificación y de la estimación, ¿sí? Que son meras predicciones. Y hay que dejar de pensar en que una planificación, una predicción es algo exacto. Ya hicimos una predicción del futuro. No, los equipos Scrum van descubriendo el futuro. Lo van descubriendo apenas a medida que avanzan, a medida que aprenden más. ¿Sí? Y por eso un valor como el de compromiso, que dice las personas se comprometen personalmente a alcanzar los objetivos del equipo en pleno. Ahí entra a jugar un valor importante. Recuerden que vivimos por los valores, lo que está en el fondo de la cultura, ¿sí? Usemos diversidad de perspectivas y eso lo puede llegar a hacer muy bien un equipo Scrum. Recuerden que el acoplamiento de distintas vistas incorrectas resulta en una mejor toma de decisiones. Un ejemplo bien simple es la estimación del trabajo, a propósito de no predecir el futuro. Sí, es muy probable que entre todos, cuando una sola persona, por muy experta que sea, no es que fulanito es el experto, fulanita, sutanita es la experta, que diga ella cuánto se tarda y lo hacemos, ¿sí? Mire, hay más probabilidad de que eso esté erróneo a que si entre todos empiezan a decir, por eso el Planning Poker tiene tanto éxito, para poner un ejemplo, ¿sí? Todos dicen, son tantos puntos o son tantas horas y entre todos sacan un promedio, la máxima, la media, en fin, o la que más se dé, la de mayor, esta. Y seleccionan esa y todo apunta que es por allí, porque esas distintas vistas incorrectas de la estimación puede resultar en una mejor toma de decisiones. Así la estimación parece que es por aquí. Y es esencial, acortar los ciclos de retroalimentación, iterar más rápido. Entonces hagamos sprints de duración corta y muy corta. Y en escenarios remotos esto sí que es fundamental, ¿sí? Porque aquí la idea es finalmente ver el resultado de nuestro trabajo, el valor que estamos entregando. Y miren, por ejemplo, yo sigo viendo hoy equipos que empezaron hace varios años a trabajar con Scrum y todavía siguen haciendo sprints solo de 2 semanas. Oiga, experimentemos dónde está la mejora continua. Sí, no tiene nada de malo quedarlo en 2 semanas, pero ya probamos con 1 semana, probamos con semana y media, con 3 días o con 2 semanas y media. Probemos a ver qué pasa. Somos más efectivos, menos efectivos. La heurística, la experiencia nos muestra que entre más corto el sprint es mejor. Sí, y en trabajo remoto yo diría que eso es esencial allí también.
Y ya casi pues para darle paso también a Julián, tenemos que crear estrategias de cobertura de riesgos, ¿sí? Tenemos que prepararnos y preparar al equipo para lo inesperado, ¿sí? Entornos VUCA, entornos BANI, incertidumbre, ambigüedad. Entonces, aquí hay cosas que, oiga, puede pasar esto, ¿sí? Por eso es que no predecimos el futuro, lo vamos descubriendo. En ese sentido, por ejemplo, patrones Scrum, y hay uno muy bueno, el Illegítimos Non Interruptus, ¿sí? Nos pueden ayudar a atender esas situaciones inesperadas. ¿Qué nos dicen qué nos dice este patrón? Oiga, que asignemos explícitamente tiempo para las interrupciones y no permitamos más trabajo del que cabe dentro de esa asignación. Si el trabajo excede la asignación, cancela el sprint, abórtalo. Eso es extraño, pero puede pasar, ¿sí? Es decir, un buffer. Oiga, si nos están interrumpiendo, vamos midiendo eso. Ah, claro. Además de los tiempos que hay que sacar para los eventos Scrum, la planning, la daily, este otro y el refinamiento, además saquemos un 10%, un 15%. Si no llega nada inesperado, pues denme la siguiente historia, que tengo tiempo, o denme 2 historias más, que tenemos tiempo, ¿cierto? Allí hay que empezar a jugar con ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y hay que aumentar tanto el alineamiento como la autonomía. Algo que podemos llegar a hacer bien los equipos Scrum es balancear la alineación organizacional, es decir, los objetivos organizacionales con la autonomía que requieren las personas y los equipos. Eso es esencial. El alineamiento se da, por ejemplo, mediante la visión de la empresa, el objetivo, el propósito superior de la empresa, el objetivo del producto. Pero también ese es el objetivo a largo plazo. Y tenemos objetivos en el corto plazo, que son los objetivos del sprint. Y aún el sprint tiene objetivos más cortos, que son, por ejemplo, las historias de usuario. Eso es alineamiento. Y le damos autonomía. Usted haga eso, ¿sí? Lo que está en la parte superior derecha, ¿cierto? En el cuadrante superior derecho, ¿sí? A propósito de este ejemplo, pues, que lo usan muy bien en Spotify. Sí, alguien dice, necesitamos cruzar el río. Usted crúcelo, ¿sí? Que no nos pase alguno de los otros escenarios donde no hay o lo uno o lo otro, o hay mucho de uno, pero no hay poco o nada del otro. Eso no nos sirve. Ambos se tienen que balancear. Esta es una de las formas de lograr que los equipos finalmente sean autogestionados. Definimos metas, por eso los OKR son tan importantes. Pero es una cuestión de cultura también, ¿cierto? De nada nos sirve poner OKRs si vamos a estar haciendo comando y control, si no le damos direccionamiento al equipo, alineamiento, ¿sí? Eso es esencial. Eso, ¿y cómo logramos eso? Viviendo, interiorizando, practicando y promoviendo valores, ¿sí? En lo que nuestras creencias, cómo fuimos educados, ¿sí? Y que esos valores sean claros, porque esa claridad puede lograr una contribución muy, muy grande hacia los buenos comportamientos y hacia una mejor cultura. Se trata de valores de todo tipo. Recuerden que la cultura no se puede cambiar per se. Es una tarea titánica, si no imposible. Lo que podemos hacer es interiorizar, practicar y promover comportamientos que a la postre, que favorezcan a la postre la nueva cultura que queremos. Y a su vez desincentivamos comportamientos que nos hagan arraigarnos a la cultura actual. Perdón. Hay valores de todo tipo. Empecemos con los valores Scrum, ¿cierto? De foco, de coraje, de apertura, en fin, de franqueza, perdón, y los demás, pero también gratitud, felicidad, adaptabilidad, descubrimiento, generosidad, familia, valores, solo valores, ¿cierto? Y para terminar esta parte, miren, más formas de enfrentar la complejidad. No intentemos controlar un equipo Scrum,
¿sí? Y mucho menos en remoto, muchísimo menos. Esa no es la idea, ¿sí? Influenciémoslo con impulsos, motivémoslos, inspirémoslos, ¿cierto? Fijémosle metas específicas y por sobre todas las cosas nunca les demos instrucciones. Esa es básicamente la idea. Allí pues espero que Julián tenga algún tiempo también para hablar un poco de su experiencia específica. Nos va a contar cómo lo hacen en la empresa, nacieron así. Y de esta manera yo creo que podemos hacer que los equipos trabajen de manera más inteligente, no más difícil. Entonces, allí los dejo un poco con Julián también. Y ahí vamos viendo si hay preguntas o respuestas, ¿cierto? Por acá Hugo Fernando nos pregunta dónde pueden encontrar las diapositivas. Ya se las pongo en el chat. Adelante, Juli, hablemos. Gracias, Lucho, y pues invitados todos a hacer muchas preguntas. Creo que claro. Lucho nos hace un llamado a la reflexión sobre la esencia de la agilidad en sí misma, sobre la esencia de Scrum, definido como para escenarios de alta complejidad, muy potente. Hace un llamado sobre uno de los principios que particularmente yo también valoro mucho, tal vez como en donde más trato de trabajar, y es en el arte de lo simple. Y por último, quiero también recapitular una que a mí me encanta, de las que dijo Lucho, que es no hay que trabajar más duro, hay que trabajar más inteligente. Y eso requiere pues toda una infraestructura tremenda del trabajo de todos los que estamos aquí conectados y mucha más gente que creemos en ese principio. No sé, Mildred, ¿ibas a comentar algo? Mildred nos abandonó. Pero bueno, entonces a todos muy buenas tardes. También me complace mucho saludarlos en este espacio de construcción de conocimiento. Aquí un fan igual que ustedes del agilismo, de poder construir mejores cosas para las personas. Edwin creo que por aquí está preguntando qué es eso del manifiesto. Después lo invitamos a un curso introductorio de Scrum. Sí, a Edwin. Yo creo que a Edwin toca hablarle del manifiesto. Porque sí, pero el hombre anda como perdidito a veces. Ay, muy bueno. Voy a intentar compartir pantalla. Yo en realidad, digamos que salí al ruedo a tratar de contar alguna experiencia frente a la pregunta que se hizo. Incluso no veo a la persona por ahora, no la encuentro por aquí. Quien hizo la pregunta, o si está ahí me corrige, pues buenísimo. Pero se preguntaba un poco de qué pasa con la agilidad en términos de escenarios remotos que están, digamos, un poco más fuertes de lo que estaban anteriormente, pues tras la llegada de la pandemia. Entonces, simplemente voy a compartir como una pequeña aquí presentación ahí muy sencilla, pero es como con el objeto más bien de guiar un poquito la conversación. Es más una discusión. Incluso invito aquí a mi colega Lucho a que discutamos alrededor de eso más bien. Podemos estar sí o no de acuerdo en general, pero sí como nutrir un poco como esas experiencias alrededor del trabajo remoto, de los equipos distribuidos y demás. Voy a ver si se ve mi pantalla aquí rápidamente, solo armé como un slide para... Ahí se ve, sí. Ahí lo estamos mirando. Muchas gracias. Por aquí, pues como me encuentran de pronto a través de mis redes, yo aquí un agilista más apasionado pues por este cuento. Y actualmente, digamos, opero como director de operaciones de True Startup, que es el caso que les quiero compartir, pues porque allí digamos que somos un equipo que se pensó remoto y empezamos a trabajar en escenarios remotos desde el momento 1. Entonces, lo primero es como guiar un poco la definición de trabajo remoto. No necesariamente la que yo tengo es la correcta, sino que sobre esa línea podemos empezar a discutir. Entonces, digamos que hay muchos ejercicios frente a teletrabajo, frente a lo que significa virtual, digital, remoto y demás. Y me gustaría que nos guiáramos por entender que el trabajo remoto es aquel que yo puedo, digamos que, lograr desde un espacio geográfico diferente en el que se encuentran mis compañeros, con una diferencia horaria quizá diferente, con una cultura incluso distinta, y también que puedo, digamos, desempeñar desde un espacio que no corresponde necesariamente a una oficina, digamos, convencional.
sino que allí puedo estar, como estamos muchos de nosotros, en la sala de nuestra casa, a veces en el comedor, a veces quienes han tenido tiempo y recursos para poder organizar una oficina en espacios más cómodos, quienes ya de pronto ya tienen un estudio, cosas de ese estilo, pero que puede, digamos, darse en diferentes locaciones. Por aquí, digamos que diré que me gustó esta estadística por allí que encontré de Forbes de ya hace casi un año, donde el 65% de las compañías ya estaban, digamos que, pensando en que esto no era un tema de cerrar la pandemia y en ese sentido de pronto los escenarios remotos reducirlos, sino al contrario, más bien mirar escenarios para ponerlo indefinido. Hay casos grandes, en el caso, por ejemplo, aquí colombiano, Platzi ya también lo plantea, Rappi también, digamos, de las grandes startups que tenemos, tener ya escenarios remotos de manera indefinida. Y entra allí otra discusión, digamos, alrededor de los espacios híbridos, ¿no? Habrán visto quizá mucho, yo también, muchas encuestas en LinkedIn de ve qué preferirías, si trabajar 3 días en tu casa, trabajar de lleno remoto, trabajar de muchas maneras. Yo particularmente coincido con la que más he visto, que es como espacios híbridos, donde se tienen espacios para, digamos, también la presencialidad, ese contacto, ese conocimiento de las personas, ese conocernos que finalmente Lucho ahorita también ponía como hincapié. Entonces, que sí es un escenario valioso. Entonces, bajo esa, digamos, esa premisa, les quiero contar como algunos casos o, digamos, nuestra historia corta en True de cómo lo hemos llevado a cabo, cuál es como nuestra historia alrededor de eso. Luego, como algunos acuerdos que hemos hecho para que ese trabajo remoto funcione, opere, y de pronto algunos puntos de dolor, cosas que no hemos resuelto, cosas que nos han generado conflicto y que a partir de eso pues también discutamos un poquito. Bienvenidas todas las preguntas, bienvenidas las contradicciones y también, como le decía a Lucho, bienvenido también su punto de vista frente a lo que de pronto también él tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, nuestro caso True es el siguiente. Nosotros empezamos como un equipo Scrum que se formó para un proyecto X que teníamos. Y en ese proyecto, digamos que trabajábamos cada uno como con distintas ubicaciones geográficas. O sea, éramos un equipo distribuido en ese momento, pero teníamos la oportunidad de la presencialidad por allá como en 2019. Sin embargo, pues teníamos algunas estrategias para, digamos, que cada uno pudiera trabajar desde escenarios remotos, desde su casa y en fin. Como digamos que nuestra guía en ese momento era el marco de trabajo Scrum. Entonces, pues teníamos como una estructura de sesiones que sí las hacíamos todas presenciales, pero el equipo, digamos que en general trabajaba cada uno en las ubicaciones que necesitaba y en los espacios, incluso horarios que necesitaba. Muchos de ellos estudiábamos, yo incluso también, de maestría, pregrado y de fin. Y teníamos 2 personas que estaban en una ubicación geográfica diferente, una en España y teníamos, en nuestro caso particular, al product owner que viajaba mucho. Y él estaba, digamos, desde varias locaciones. Entonces, a partir de ahí, como lo que sucedió con ese equipo es que, pues, generamos unos acuerdos donde manteníamos las sesiones Scrum, lo que es planning, review, retrospectiva en ese caso, y los dailies sí los teníamos remotos. Incluso quienes íbamos a la oficina a trabajar, pues nos conectábamos remotamente ahí todos para compartir y sincronizar, por supuesto, el plan de trabajo. Pero el resto, digamos, de las sesiones de Scrum las llevamos de manera presencial. Eso fue, digamos, positivo en ese caso de escenarios remotos. De ahí nos surgió una primera práctica que yo sé que muchos han tenido y tienen frente a lo que significa el remoto y entender desde las personas lo que es valioso. Y nos inventamos algo, desde dicho así por mí, como los human issues. En los planning, que consideramos es una buena costumbre, contábamos lo que como personas teníamos que atender durante ese sprint que estábamos proyectando. Entonces, allí digamos que compartíamos aspectos como, tienes a tu papá enfermo, tienes que ir al hospital, vas a estar conectado en algún espacio diferente al de tu casa o diferente al de la oficina que teníamos, cosas de ese estilo. Entonces, tener en cuenta, como siempre, las personas en primer lugar. Y a partir de ahí, en el planning, digamos que incluíamos el espacio de, cuando estábamos pensando en resolver esa pregunta clásica del planning de, ahora tenemos el qué y ahora el cómo. En ese cómo incluir qué aspectos desde lo personal podrían estar jugando durante ese sprint. Las personas que estudiaban tienen cierres de semestre, tienen entregas, tienen proyectos. Eso sincronizaba muy bien con el equipo y nos permitía entender
de manera mucho más amplia lo que significaba trabajar en espacios distribuidos donde no estamos pues de 8 a 5 viéndonos todo el tiempo y de pronto teniendo un poco más de visibilidad de cómo está el ritmo de trabajo de tus compañeros, sino entender de manera mucho más amplia qué podría suceder, ¿sí? Qué podría suceder aparte de lo que normalmente en el trabajo podría ocurrir. Entonces, el caso True fue creciendo y digamos que tenemos una bonita experiencia también de crecimiento en un entorno ágil. Hoy día somos una startup de muy alto impacto, trabajamos temas blockchain y trabajamos alta innovación con un fuerte concepto de impacto social. Entonces, trabajamos temas de criptoactivos. Recientemente estamos lanzando un producto con inversión para ahorro y préstamos sobre criptoactivos y pues por eso podremos hablar en el futuro. Pero cuando pensamos True ya como organización, como armar un equipo ya para que ese era un equipo de un proyecto y a partir de ahí se sentaron las bases de lo que hoy somos como empresa, entonces pensamos en un escenario remoto. O sea, en de verdad trabajar desde la locación que cada uno quisiese y en verdad trabajar, digamos, como en el espacio dinámico que eso implica. Entonces, eso nos permitió abrir puertas, digamos, a dos cosas. Uno, es que nos permitió exponernos a un mercado mucho más internacional. Entonces, parte de nuestro equipo hoy día gozamos con equipos en esos talentos que una vez en esas ciudades por allá recónditas, en esos pueblos por allá que una veces no encuentra, que en el mapa no los tiene tan presentes, en varias ciudades de Colombia, Popayán, Medellín, bueno, algunos pueblos por allí de cada uno de su procedencia, Bogotá, por supuesto, y hacia el extranjero tenemos Honduras, Perú y tal, digamos un escenario pues común para muchos de nosotros hoy día, pero eso permitió abrir las puertas de poder trabajar, digamos, más ampliamente en escenarios distribuidos y entender las dinámicas y culturas que eso implica. Cuando hemos tenido, y muchos de ustedes también, espacios donde tenemos diferencias horarias grandes, cómo converger eso, y ahora le sumamos el escenario remoto, es que estás en tu casa, muy posiblemente. Entonces, muchos de nosotros trabajamos con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra esposa, que también está resolviendo otros temas de trabajo, de hogar, que te interrumpen incluso a veces sanamente para el almuerzo, para la comida, para lo que pasa tras estas bambalinas. Aquí en mi casa pasa mucho que hay alguien que logró ubicar su espacio de trabajo como frente al baño, entonces la persona entra y sale del baño y se ve atrás. Entonces, ¿cómo sortear eso? Quienes tenemos hijos y sorteamos la tarea ahí al lado, quienes fuimos monitores entonces de nuestros hijos pues durante la pandemia y aún seguimos en ese espacio, digamos que cómo sortear un poco esa estructura, más la cultura, más la diferencia horaria, más las diferentes locaciones, jergas y demás, ¿cierto? Entonces, ahí viene como el siguiente elemento de discusión, que son como los experimentos positivos y los acuerdos. Nosotros confiamos mucho en el marco de trabajo Scrum y digamos que aún seguimos con esa línea, por supuesto con más patrones avanzados, experimentando mucho más y pues en un escenario al menos mejor del que comenzamos en algún momento. Pero hoy en día tenemos igual los acuerdos de mantener las sesiones como un compromiso, digamos, colectivo, de asistencia, no, digamos, no obligatoria, pero sí como de alta importancia para planning, daily, review y retrospectiva, que es como el núcleo de lo que hacemos, más otras sesiones de trabajo que tenemos de alineación de OKRs y otras prácticas que también manejamos al interior de la organización. Pero generamos unos acuerdos para, digamos, que garantizar que el tiempo, y aún en escenarios de pronto donde tenemos diferencias horarias importantes, sobre todo la manera en que tenemos es como con España, esos espacios estén en consenso del equipo y todos podamos garantizar que podemos estar, ¿sí? Mantenemos también el ejercicio de tener en las planeaciones y en cualquier momento que lo necesitemos, esa información constante al equipo de esos aspectos extra que están alrededor. Que tengo algo enfermo, que en estos días, por ejemplo, quienes se van a vacunar esta semana, yo voy a vacuna y eso me demora todo el día, me demora mediodía, no voy a estar disponible. Bueno, como espacios de sincronización como específicos donde garanticemos que todo el equipo pueda estar y todos tengamos la disposición de estar. Mantener una alta comunicación también no escrita, que pasa mucho lo que decía Lucho, no nos conocemos porque ni siquiera hemos puesto la cámara. Entonces, hemos también creado como espacios para conocernos diferentes a las sesiones de Scrum. Entonces, tenemos como por equipos que tienen líneas de trabajo similares, pues unos espacios de sincronización en cuanto al equipo de esa área, en cuanto al equipo, por ejemplo, de TI, de diseño, el equipo ágil, que tienen sus espacios un poquito más centrados, más corticos y se permiten conocer.
Al igual que propendemos porque en las sesiones de trabajo también tengamos la cámara, salvo que haya problemas de conexión que también nos pasan, pero que siempre tratemos de vernos los rostros. Y tenemos un daily colectivo, digamos que hacemos cada 8 días, un daily que no está por equipos, digamos, separados, sino le llamamos el weekly, y ahí todos nos sincronizamos y todos nos contamos en los proyectos que estamos haciendo, en los productos que estamos trabajando, cómo nos ha ido, qué sentimos, cómo nos ha ido en esta semana y vernos. Incentivamos mucho, sobre todo, el vernos en esos aspectos. Y creamos finalmente como una dinámica muy poderosa de conocernos más cerquita para poder como sincronizar ese espacio que nos permite, que nos, digamos, lo remoto nos genera un conflicto, podríamos decirlo así. O sea, la presencialidad agrega mucho valor en el conocimiento de las personas y lo remoto, lo virtual, a través de la pantalla, a veces limita algunos aspectos. Pues hemos hecho 2 cosas como la siguiente. Tenemos un evento mensual también que tenemos de sincronización, pero ya de recogimiento de equipo, digamos, como de compartir mucho. Y todo el equipo que pueda reunirse presencialmente lo intenta hacer. Digamos, hay muchos, en nuestro caso aquí en Bogotá, entonces la mayoría se pueden reunir allí. Tenemos un par de personas que se pueden reunir en Medellín y entonces se reúnen y virtualmente entre esos 2 equipos conectamos. Y hemos intentado también incentivar que las personas hagan visitas y de pronto se conozcan, si tienen, digamos, alguna intención de viaje, de pronto que se motive hacia esa ciudad y se conozcan. Yo particularmente con mi equipo ágil he hecho un par de visitas hacia afuera de la ciudad para poder conocernos, para poder trabajar en equipo y hacer cosas de ese estilo. Recientemente tuvimos la visita de un par de personas de Perú que se animaron a venir acá a conocer y, digamos, como sincronizar y conocernos, estar siempre en constante espacio como de reconocimiento del otro, ¿sí? Los escenarios remotos, entonces, digamos que la invitación aquí, como con estos ejes que les comparto, es que si tengamos unos espacios de sincronización donde todo el equipo sepa que se puede sincronizar en ese lugar. Aparte, digamos, que de las sesiones Scrum, en nuestro caso, que es el marco que seguimos. Que tengamos también canales de comunicación, pues por supuesto todos tenemos canales de comunicación remota, nuestro caso es Signal, y que usemos mucho las nuevas formas de comunicación también, como los stickers, como los emojis, como los GIFs, que también muestran mucho de esa cercanía para trabajar el remoto, y que no perdamos, digamos, del radar, que es lo más importante que les comparto como en estos experimentos positivos, las personas y sus dinámicas, porque tú tienes a tu hijo, tienes a tu papá, tienes a tu hermana, tienes a tu hermano, que está trabajando contigo y a veces comparten el mismo espacio de reunión al mismo tiempo en el mismo lugar. Y eso implica... Juli, qué pena, ya debemos ir terminando la charla. Vamos a ir terminando, sí. Listo, no, muchas gracias. Entonces, bueno, lo último antes de ir de pronto, si hay alguna pregunta, es sobre los puntos de dolor. Entonces, uno de los puntos de dolor más grandes en esos espacios remotos es entender la indisponibilidad. Entonces, trabajar de manera remota no implica una disponibilidad de las personas 24/7. Me explico. Lucho y yo estamos en locaciones diferentes o tenemos compromisos diferentes y yo empecé a trabajar a las 2 de la mañana, hora Colombia. Y le escribo a las 3, Lucho, es que falta esto, necesito esto de ti, ¿verdad? Entonces, claro, Lucho también ya empieza su jornada, no sé, 8 de la mañana aquí, hora Colombia, porque él está más normal. Y pues ya recibí una cantidad de información que viene ahí, que ya le llegó incluso, y si él de pronto tiene abierto las alertas y demás les llega, y ya empieza cargadísimo su día, distinto a cuando estamos en un mismo espacio de trabajo. Entonces, y que yo, Julián Jiménez, que le envío el mensaje a las 2 de la mañana, no espere respuesta pues a las 2:30. De pronto ese es un caso exagerado, pero ¿qué pasa cuando escribimos 7 de la noche, 8 de la noche y tenemos jornadas que empezaron temprano a las 7, a las 8 de la mañana? También por respeto a eso. Entonces, que el escenario remoto, que ese es un punto de dolor, es para entrar en altísima discusión, no se convierta a la disponibilidad 24/7. Y eso, digamos, hasta ahora es igual, sigue siendo complejo, pero digamos que sugerencias cortas allí. Primero, aislar el trabajo de lo personal, es decir, si usamos WhatsApp a nivel personal, usemos otra herramienta diferente para la comunicación, que a veces nos pasa mucho, y que seamos firmes con eso. Si es por Signal, Slack, lo que sea, lo utilicemos, y aprendamos también a respetar y a entender la posición del otro desde una manera más integral. Cómo funcionan sus dinámicas y conocerlas como familias, como en el espacio que se encuentran de trabajo, y también allí, pues estar dispuesto a no la respuesta inmediata.
buscar una manera de yo no cargarte trabajo apenas empiezo, sino trabajar más autónomo cuando no tengo espacios de sincronización y buscar espacios de sincronización cuando necesitamos más cosas colectivas. Esta es como la experiencia que les comparto. Perdón, me emocioné porque el tema para mí es apasionante. Entonces, disculpa, no sé si Lucho quieres agregar algo antes de cerrar, perdón. No, por aquí 30 segundos, John Vivero nos hace una pregunta sobre crear un equipo Scrum donde no tengo el 100% del equipo dedicado al proyecto. Miren, y bueno, pone un escenario allí más detallado, John. Aquí la recomendación es atención a la multitarea. La multitarea hace mucho daño. Sí, varios proyectos, se pierde muchísima productividad. Si estamos en 2 proyectos, se pierde el 20% y está demostrado que entre más complejo es el trabajo, más se pierde. Si estamos en 3, ya se pierde el 40%. Entonces no hay que promover ese tipo de cosas. Sí, eso es esencial. Los equipos Scrum, recuerden lo que hablábamos de alineamiento y autonomía. Y el alineamiento se da por un objetivo. Los equipos Scrum tienen un objetivo. Si una persona tiene varios objetivos, vamos a tener muchísimos problemas de productividad, de calidad, pero lo más importante, esa persona va a tener problemas físicos y mentales, se va a estresar. Y eso no, a veces uno dice, no, la mala calidad. No, lo más grave es el estrés y lo que genera el estrés. Está demostrado que el estrés mata neuronas y si se mueren nuestras neuronas nos volvemos estúpidos. El estrés nos envejece, el estrés no se enferma. En muchos países incluso el estrés es una de los motivos de suicidio, así que no nos metamos por allí mejor. Hay que tener en cuenta. Yo creo que ya nos pasamos un poquito. Excelente, sí. Gracias Juli. Gracias Lucho. Gracias por el apoyo y muchachos, vamos, continuamos por aquí, adelante. Vale, muchísimas gracias. ¿Puedo colar un minuto de respuestas rápidas? Tenemos 5 minutos y nos cierra la sala. Miren, me están preguntando varias veces. He puesto por lo menos 2 veces el enlace en el chat de dónde están las diapositivas que usé. Cierto, aquí lo vuelvo a poner una vez más. Sí, sobre todo Hugo, el moderador. Bueno, Mildred las acaba de poner allí. Gracias. Entonces, allí en ese enlace lo único distinto es la portada, ¿sí? Pero el resto, el contenido es el mismo. Nos vemos entonces. Dale, que estés muy bien, chao. Chao.